volvemos de la pausa. Estuvimos con el doctor Luis Leiza, ex intendente de Gualeguaychú y también fue senador departamental, también por el departamento de Gualeguaychú. Charlamos bastante, ¿sí? Se lo ve, yo le decía, se lo ve un poco más dinámico. Se ve que esta campaña lo ha motivado el doctor Leiza. Bueno, seguimos aquí en Fuera de Juego para todo Entre Ríos y estamos con el nuevo entrevistado. Bienvenido Adán Humberto Val, candidato a senador por la lista 501 del Partido Justicialista. Buenas noches, Eugenio. Muy bien. Bueno, lo tuvimos por Gualeguaychú hace poco. Así es, estuvimos por Gualeguaychú, vamos a estar regresando, ya hace unos 30 días que estamos recorriendo la provincia y cada tanto vamos, diríamos, a las grandes ciudades, vamos yendo más de una vez. Si bien Guillermo Michel es de la localidad y hace hincapié, como yo hago hincapié en Paraná, bueno, estamos visitando todas las localidades. A veces hay semanas que hacemos 12, 13, 14 ciudades y la verdad, Eugenio, que nos va muy bien. Bueno, lo esperamos por acá, por el piso, senador. Trate de venir un lunes y lo tenemos acá en vivo, acá en el piso. Candidato a senador, perdón. Ya lo mencioné. Bueno, digamos que las encuestas estarían, que de eso vamos a hablar también. Val, yo le hago una preguntita. Ahí lo vimos al candidato a diputado nacional Michel desafiando al actual presidente del CGE, Alicia Fregonese, a un debate sobre los fondos de educación. Sobre todo por el presupuesto no está previsto, o mejor dicho, eliminan el fondo de las escuelas técnicas a nivel nacional. ¿Usted lo va a invitar a Venegas Lynch? Sí, de hecho ya lo dije en medios locales. Va a ser bastante complicado, incluso lo hemos propuesto también en unas instituciones, universidades que también propician eso. Así que bueno, a mí me encantaría, a la medida que fuera posible, me encantaría hacerlo. Veremos, ¿no? De acá hasta el 23, que es la campaña, seguramente tendremos oportunidades. Yo le hago una pregunta, Val, que inclusive se le hice el otro día, que estaba junto conmigo, yo tuve oportunidad de desarrollarla mucho, pero en esta recorrida por la provincia, la mochila de haber sido parte de un gobierno, de un partido que gobernó durante muchos años, y que hoy tiene inclusive un ex gobernador condenado por la justicia entrerriana, pesa mucho. ¿Qué es lo que le dice la gente en la campaña? No, Eugenio, para nada, todo lo contrario. O sea, personas de nuestro espacio han cometido errores y se han puesto a disposición de la justicia ha avanzado. Eso no es algo exclusivo del Partido Justicialista, de hecho estamos viendo en el gobierno nacional cómo paulatinamente se van ventilando casos, diríamos, que son situaciones que la justicia seguramente tendrá que investigar, pero no es ninguna mochila, todo lo contrario. De los años que tuve de ministro de gobierno y sobre todo de los años que tuve de intendente, en cada una de las localidades son recuerdos de cosas que nos comprometimos, que cumplimos, y es más un recuerdo propositivo. Y si hay cuestiones que hablar, aunque indirectamente sean de otras personas del espacio a quien represento, no tenemos ningún tipo de inconveniente de dar la discusión. Es la única manera, Eugenio, porque si no, no seríamos creíbles frente a la sociedad, si no se hace la autocrítica, si no se reconocen los errores. Pero en lo personal puedo mostrar muchísimo de lo que hemos logrado, sobre todo desde el año 2019 al 2023 en la ciudad de Paraná, de qué manera obtuvimos un municipio que estaba en una situación muy caótica y la terminamos transformando a la municipalidad como una gran empresa de servicios. Así que eso de alguna manera nos permite mostrarnos eficientes, efectivos y nos permite también apalancarnos en cosas que decimos que vamos a hacer y que ya las hemos hecho en la ciudad de Paraná. Eso también nos hace muy creíbles. Y bueno, se facilita mucho, sobre todo en la costa del Paraná, donde uno es un poquito más conocido y se utiliza como una herramienta de comunicación, más a la costa del Uruguay, donde, diríamos, muy poca gente conoce a los que hemos sido intendentes de la capital entrerriana. Sí, según las encuestas, la política está impredecible últimamente, pero según las encuestas usted va a ocupar un lugar en el Senado de la Nación. Y recién lo hablamos con el doctor Leiza. Cuando pensamos que el menemismo no iba a ser superado nunca con las banalidades,
con algunas cosas que hoy vemos que están sucediendo, nos llevamos una sorpresa. Hay peleas en la Cámara de Diputados, hay discusiones, se paran adelante para que las cámaras no enfoquen a otra diputada, vemos gente perpetuarse de por vida en los cargos. ¿Cómo entra usted, o entraría usted, mejor dicho, a un Senado hoy por hoy como está? A trabajar de la misma manera que lo hice como fui cuando intendente, Eugenio. Es trabajar, estar en contacto con la gente, ser coherente, tranquilo, propositivo, ir a construir soluciones, no poner piedras en el camino. Obviamente lo que hemos estado en una posición siempre ejecutiva, vamos a tener en el legislativo alguna situación un poco más amesetada. Nosotros tenemos más impulso, más ganas de hacer cosas, somos pragmáticos, más prácticos. Pero bueno, nos vamos a amoldar, a trabajar, hay muchísimas cosas por hacer. Nosotros tenemos un conjunto ya de leyes que vamos tipeando, con muchas banderas que queremos levantar en el Congreso, fundamentalmente basadas en acompañar al que produce, al que invierte, para que siga produciendo, siga invirtiendo, cuidando las economías regionales, cuidando el ambiente, digamos, y haciendo muchas de las cosas que, insisto, hice cuando estuve en la ciudad de Paraná y que sabemos que no es fácil hacer en un Congreso en donde hay que buscar permanentemente acuerdos, pero bueno, ahí la experiencia de ministro de Gobierno, de haber interactuado siempre con los gremios, con las autoridades de las cámaras, con los municipios, con las comunas, me da una expertise. Así que bueno, creo que lo vamos a manejar muy, pero muy bien. Insisto, siempre buscando soluciones, nunca poniendo piedras en el camino, y bueno, y trabajando junto al gobierno provincial y a los gobiernos locales en cada cosa que tenga que ver con los intereses de los entrerrianos y de la provincia de Entre Ríos. Fundamentalmente, defenderla. Para eso vamos a ir al Congreso. Bueno, ahora obviamente cuando hay campaña recrudecen todos los cuestionamientos que por ahí se los olvidan durante algún tiempo, después aparecen o quizás se los guardan para esta época. Varias figuras del oficialismo están hablando, del oficialismo provincial, están hablando que se entregó una provincia quebrada, destruida, que se están sacando créditos para pagar deudas, que hoy la responsabilidad de la mayoría, no sé, me cito por ejemplo el OSER, destruido, es todo culpa de la administración anterior. ¿Qué tan de cierto hay, qué tan de mentira hay o qué tan de campaña hay en esto? Yo te puedo decir de mi experiencia, Eugenio. Yo cuando asumí el municipio, un municipio que tenía una deuda que equivalía a medio año de sueldo, sobredimensionado, con un grave problema de narcotráfico, con personas condenadas que estaban en el municipio, hice mis declaraciones el 1 de marzo, que fue en el inicio de la apertura de las sesiones ordinarias. Después no hablé nunca más del pasado. Me puse a trabajar, puse la cara, vino la pandemia, trabajé, puse la cara, hubo una pequeña recesión, trabajé, puse la cara, había que ordenar, hicimos un proceso como en una empresa privada, en un proceso de verificación de créditos, fui y obligué a todo el mundo a verificar sus créditos por la gran deuda que teníamos, lo hicimos de manera transparente, trabajamos, pusimos la cara, y nunca más hablamos del pasado, nos hicimos cargo, para eso nos propusimos, para eso nos votó la gente, y la verdad que en Paraná decir todos los días la culpa es de la gestión anterior, la culpa es de la gestión anterior, y seguir diciéndolo 2 años, bueno, no hubiera durado como intendente, así que no lo hicimos, nos pusimos a trabajar. Yo creo que muchas de las cosas que hoy se dicen es justamente para ocultar una gran ineficiencia, una gran falta de eficacia, falta de gestión, falta de coraje, falta de planificación, falta de equipos. Así que creo que a la gente tampoco le debe caer muy bien. Mirá, estamos haciendo una toma de deuda de 500 millones porque la deuda que tenemos no es sostenible. ¿A ustedes le hicieron ver que la deuda no era sostenible? A mí no. ¿Me dieron las razones? A mí no. ¿Los impuestos se siguen cobrando? ¿Los pagamos los contribuyentes de Entre Ríos? Por supuesto. La plata que viene de coparticipación es la misma.
por supuesto. Así que bueno, tenemos que ponernos a trabajar y así como desde el primer día yo me puse a disposición del gobierno provincial, lo vamos a hacer desde el Congreso. Pero a ver, si estamos en campaña y estamos echándole siempre la culpa a la gestión anterior y a los 2 años seguimos echándole la culpa, ya no estamos quejando de nuestra propia herencia. Bueno, yo no lo hice, otros políticos lo harán, yo me puse a trabajar, me comprometí para lo que me propuse en ese momento, cumplí y bueno, seguramente gran parte de tu audiencia puede creer o no creer, que vengan a Paraná, que pregunten a los paranaenses, que caminen por la calle como camino todos los días y van a poder ver cómo una ciudad está ordenada, equilibrada económicamente, equilibrada financieramente, se transformó en una gran empresa de servicios, se hacen obras públicas, aún sin el acompañamiento del gobierno nacional y del gobierno provincial, porque se logró equilibrio económico y equilibrio financiero, y es lo que podemos mostrar como eficientes, eficaces, honestos. Nunca tuve un solo reproche del Tribunal de Cuentas ni tampoco la justicia, así que podemos mostrar que lo que hicimos en Paraná ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy nos estamos proponiendo nuevamente para hacer algo similar en el Senado de la Nación, pero nunca me van a estar escuchando diciendo que la culpa la tiene el anterior. Y si hay algo que cuestionar, lo habrá que cuestionar en su momento y habrá que darle la discusión en ese momento, pero a 2 años, de lo anterior, tenemos un pequeño problema con el sonido, no sé si somos nosotros. Yo escucho perfecto. Ahí está, ahí ahora se escucha bien. Yo escucho perfecto. ¿Qué opinión le cabe podríamos llamarla estatización de OSER o IOSPER? Yo creo que ha sido un tremendo error del gobierno provincial y creo que a la larga va a ser como una lápida del gobierno provincial. Hoy no vemos ningún tipo de mejora, hoy vemos cómo los servicios se han caído, hoy vemos cómo los jubilados ya no tienen el reconocimiento del 100% de algunos remedios que son crónicos y lo necesitan para vivir. Hoy vemos cómo los jubilados tienen que optar entre el remedio de la presión, de la diabetes o comer. Hoy vemos también cómo antes con una orden y un pequeño conseguro se podía hacer una tomografía y hoy vemos cómo es la orden y 200, 250, 300, 400 mil pesos. Así que eso no ha sido virtuoso de ninguna manera. El hecho de también de concentrar la adquisición de toda la medicación en laboratorios exclusivamente de Buenos Aires, porque los requisitos que se imponen no pueden ser cumplidos por los laboratorios de Entre Ríos, ocasionando aún mayor desempleo, porque esos laboratorios, esas droguerías concretamente tienen que despedir gente. Bueno, creemos que en el corto tiempo esto va a demostrar que ha sido una decisión errada del gobierno provincial. Siempre hubo voluntad de mejorar de parte de la legislatura, de hecho se elaboró un proyecto para mejorar. Esto de venir y romper y cambiar y creerse fundacional de las cosas en una obra social que tiene más de 50 años y ha salvado la vida de miles y miles de personas, llevarla a este modelo, la verdad que creo que no va a tener un resultado positivo. Esa es mi opinión. Veremos los próximos meses cuál es el resultado final. Se lo preguntaban otra vez y lo veíamos también que el actual diputado nacional, ex gobernador Gustavo Bordet, no participaba en la campaña. No sabemos si la intención fue participar o no en la campaña, pero golpeó fuerte y mereció una respuesta del actual senador Vergara, ¿no?, que lo castigó duramente. Y hablando sobre, insisto con este tema, que lo hablamos recién, de cómo había dejado la provincia y demás. Ese ingreso bordeo salió a contestar también el exdiputado nacional Casareto. ¿Cómo está viendo digamos, enrarecimiento de la campaña? Porque venía bien. La verdad que a mí personalmente no me gusta. A mí me gusta ser respetuoso, constructivo. Si hay algún tema que a nosotros nos parece que es un tema para deliberar,
no nos quedamos solamente con el diagnóstico, llevamos adelante propuestas, discutimos y siempre con una mirada propositiva. Cuando Gustavo se retira del gobierno, deja los fondos necesarios para atender el primer devengamiento de la cuota del crédito que en su momento se tomó en dólares, lo dejó en pesos, obviamente, luego vino una tremenda devaluación, eso hizo, pero fue después de que Bordet se fue del gobierno, ya en la gestión de Milei, eso hizo que, bueno, en su momento cuando apareció el vencimiento, los pesos que habían sido dejados no alcanzaron para pagar ese vencimiento, eso generó una serie de enojos, pero bueno, ya la responsabilidad era de la nueva gestión, no se puede echar la culpa de todo a la gestión anterior. Y con respecto a las obras, bueno, yo puedo decir de la ciudad de Paraná, todas las obras que teníamos de la gestión que financiaba el gobierno provincial se pagaban en tiempo y forma, se atendían los certificados, no había ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, cuando asumió el actual gobernador, todas esas obras se paralizaron, los convenios se dieron de baja. Hay una sola obra que está en ejecución, que es una obra que si bien beneficia a Paraná, la ejecuta el gobierno provincial, pero bueno, se cortó todo. Entonces, la verdad que es muy poco creíble salir y atacar de esa manera. Primero, el senador, cuando fue intendente, siempre tuvo un trato acorde, respetuoso, sin ningún tipo de discriminación. Él había sido intendente de la ciudad de Ramírez, el gobierno provincial peronista siempre lo atendió como a cualquiera, sin ningún tipo de inconveniente, sin discriminación entre partidos políticos, y tampoco discriminación entre grandes ciudades y pequeñas localidades. Así que salir a una crítica de esa manera tan violenta, creo que no es lo apropiado. Hay que dar la discusión con argumentos, con respeto, en democracia, y tratar de hacer lo posible para trabajar juntos, porque es la única manera que vamos a sacar adelante el país y la provincia de Entre Ríos. Esa es al menos mi opinión. Creo que esto de estar por los medios de comunicación haciendo denuncias o haciendo agresiones que no tienen los fundamentos, o por lo menos no creo que tengan los fundamentos, sino lo que uno diría, tendría que ir a la justicia y denunciarlo, no es propositivo. Y ¿sabe, Eugenio? Yo que estuve casi 10 años de ministro de gobierno, nunca lo vi a eso. Es como que esta gestión que viene con muchos funcionarios de Buenos Aires ha venido con esa temática, con esa metodología, con esa impronta, que a nosotros nos sorprende y me parece que no es constructiva para nada. Ustedes están recorriendo la provincia hace bastante tiempo con Guillermo Michel. El oficialismo parece no haber empezado la campaña, o la campaña del oficialismo la están haciendo gente que no es candidato. Lo hemos escuchado al ministro Troncoso, a algún diputado, otros senadores, algunos concejales. ¿No produce un desgaste en ustedes? Porque lo que están discutiendo, van a llegar fresquitos los candidatos para el momento de iniciar la campaña, los candidatos del oficialismo. No, bueno, pero ellos tendrán su estrategia. Aparte, a ver, Eugenio, no es fácil hacer campaña, hay que salir, poner la cara, hablar con los productores, con los trabajadores, con los docentes, con los policías, a las pequeñas localidades, dar la discusión, asumir compromisos, ser coherentes, discutir sobre educación pública, sobre salud pública, sobre el abandono de los jubilados, sobre la indiferencia a los discapacitados. Bueno, nosotros siempre lo hemos intentado, tener el contacto mano a mano con la gente. Los candidatos de La Libertad Avanza, los candidatos de Milei, sobre todo los senadores, que son personas que nunca han tenido territorio, nunca han tenido ningún tipo de compromiso, ni siendo intendente, presidente de un club, de una comisión vecinal. Bueno, estimo que se les debe complicar, pero bueno, ellos tendrán su estrategia, seguramente harán su campaña en redes, pero nada sustituye, Eugenio, el compromiso cara a cara con la gente, porque cuando uno va
la gente interpela, la gente pide compromisos, piden que volvamos, piden que lo representemos, que levantemos las manos en el Congreso, no por Milei, no por Frigerio, sino por los entrerrianos, y ese es el compromiso que asumimos. Por eso vamos a cada localidad, grandes ciudades, pequeñas localidades, nos comprometemos, porque esto lo hacemos convencidos de todo lo que vamos a llevar al Congreso, y convencidos también de que nuestra postura es muy clara y muy sencilla: defender a Entre Ríos y defender a los entrerrianos. Adán, usted mencionó las redes recién. A mí me cargan un poco porque dice, vivís en las redes, y bueno, es una cuestión de trabajo periodístico, pero uno abre algunas redes, los que somos más viejitos utilizamos un poquito más el Facebook, aparte nos permite mayor libertad con los enlaces de las noticias periodísticas y demás, y encuentra cantidades de avisos, pero no solamente de ustedes, de Guillermo, suyo, sino también del oficialismo nacional, videos, y que uno ve que evidentemente si uno conoce el manejo de las redes y demás, los avisos políticos, los avisos sociales, tienen que ser pagos, uno puede acceder también a los costos que tiene cada aviso. Y uno ve que hay un montón de plata dando vuelta en las redes, en redes que no son de Argentina, ¿no? Porque la plata uno se la paga a Facebook, a Instagram, a Twitter y demás. ¿No le parece que hay un excesivo, en general le estoy diciendo, no estoy planteándolo exclusivamente por lo suyo, un excesivo uso de las redes en cuanto a dinero? En realidad, se pauta con esa. En el caso nuestro, recibido fondos suficientes desde la Secretaría Electoral Nacional, desde el Gobierno Nacional, redes, bueno, por ejemplo, comunas. Sí, me parece que no está colocando la mano sobre el micrófono porque no lo estamos escuchando. No. Ahí se ve mejor, ahí se escucha mejor. Ahí se ve mejor. Bueno, ahí se escucha mejor. No, para nada. Ahí está. Te decía, Eugenio, que las plataformas que se contratan son esas plataformas de afuera, pero se contrata acá en la Argentina y se contrata de una manera transparente. En el caso de nuestro espacio, como los otros, se han recibido fondos del Gobierno Nacional en cantidad suficiente para disponer. Cada uno lo dispone en porcentajes que están preestablecidos, ya sea en cartelería, en redes, en asesoramiento, en sonido, en una pantalla, cuando uno hace una actividad. Eso todo luego se rinde a la Secretaría Electoral de una manera muy, pero muy específica y controlada. Así que bueno, cada uno decide dónde invertir esos recursos, que insisto que son recursos más que suficientes. Y bueno, es una decisión de estrategia de campaña, pero no hay ninguna, digamos, cuestión súper masiva de ninguna manera. Yo no consulto mucho, pero sí veo que hay una presencia, y esa presencia claramente se activó a partir del domingo, o sea, del día de ayer, en donde se empieza concretamente a hacer el pautado de redes. Así que en los próximos días seguramente se va a ver muchísimo más. Y tampoco las redes son tan caras, por eso se utiliza tanto ese formato. Y lo que son los medios de comunicación, por ejemplo, radio y televisión, se sortean y uno tiene que brindarle, diríamos, los elementos para pasar en los lugares que solamente ha sido sorteado. Así que bueno, es todo muy transparente. La verdad que la boleta única también le da a todos los partidos el mismo nivel de transparencia. Así que bueno, la discusión está en las ideas, en la propuesta, en el caminar, en el comprometerse, en el dar la cara y ser previsible, y sobre todo en el mensaje que uno pretende dar. Le hago la última, Val. ¿Qué opinión tiene de esto, de esta, no sé si, no quiero llamarlo guerra, pero esta pelea entre el Poder Legislativo a nivel nacional, el que usted tiene posibilidades de integrar, y el Poder Ejecutivo con veto? Yo te veto esto porque no me gusta, bueno, yo te lo rechazo porque sí me gusta, insisto, y a la vez, sí, me lo rechazaste, pero no te doy los fondos, entonces tampoco lo aplico. Si las elecciones son parejas, vamos a seguir con este problema. Lo que sucede, Eugenio, que la responsabilidad para llevar adelante un diálogo constructivo con el Congreso es del Poder Ejecutivo.
cuando el presidente lo trata de mandriles, de ratas, de quieren, digamos, de una serie de conceptos o de metáfora o bueno, ya todos sabemos de lo que estoy hablando, no genera este proceso virtuoso. Cuando hablo con los gobernadores solicitan, se plantan, al menos la mayoría, sobre todo los gobernadores de la región centro, se han plantado fuerte frente al gobierno nacional. No es el caso del gobernador de Entre Ríos, pero los otros gobernadores sí se han plantado fuerte a solicitar que los recursos que le corresponden a las provincias vengan a las provincias, porque los impuestos se siguen cobrando, pero la plata queda allá. Entonces Milei dice, yo tengo superávit, yo tengo equilibrio fiscal, pero los gobernadores esos dicen, pero es con la plata que nos corresponde a nosotros. Entonces esta ida y vuelta, falta de confianza, ninguneo, hace muy nocivo. Por lo tanto, estamos en un problema, más que un problema económico, un problema político. Eso es la falta de expertise del gobierno nacional, del poder ejecutivo. La verdad que el Congreso, como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, son tres poderes que tienen que actuar con absoluta independencia. Ahora, yo no veo de parte del Congreso nada que no sea representar lo que cada uno representa, los senadores a las provincias, los diputados al pueblo. Creo que falta diálogo constructivo, generar consensos, pero bueno, desde el primer día, cuando el presidente empieza su discurso de espaldas al Congreso, empezó a construir una relación que no es buena y lamentablemente no es virtuoso para la Argentina. Entonces, situaciones en donde hay leyes que el Ejecutivo veta y luego el Congreso ratifica, forma parte de la democracia. Y es más, ahí estamos viendo que una ley que es devolverle a las personas en su condición de discapacidad determinados derechos, hoy el gobierno dice, está bien, la voy a promulgar, pero la dejo suspendida hasta que tengo plata. Eso concretamente es una ilegalidad y está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional. O sea que llevan a un extremo tan brutal la tensión con el Congreso que se tienen que hacer cargo. Estimamos, si esto continúa y la verdad que el gobierno nacional vira un poquito y empieza a tener una relación mucho más constructiva, se puede mejorar. Y esto ocurre con los consejos deliberantes y los intendentes, con diputados y senadores y el gobernador. Hay que tener diálogo y diálogo constructivo. Todo el mundo quiere aportar. Ahora, si te maltratan, si te dicen barbaridades, si parece un circo, diríamos, lo que ocurre, y bueno, la situación es la que todo el mundo ve, y eso lo miran ¿quién, Eugenio? Lo miran los inversores. Entonces vemos un gobierno nacional que dice una cosa, hace otra, dice una cosa y hace otra. Dice que no le vamos a dar los recursos a los discapacitados porque no hay plata, pero vamos a bajar las retenciones y veremos un costo de 1.800 millones de dólares. Tenemos un ministro del Interior que dice, no se hagan problema, vamos a vender los dólares hasta el último para mantener la banda. ¿Qué es lo que ocurre? Están dando señales muy negativas para los inversores. Entonces los inversores que dicen, paramos la pelota, vamos a esperar las elecciones. Si las elecciones no nos satisfacen, vamos a esperar hasta el próximo cambio de gobierno. Entonces pasan 2 años, pasan 2 años más, pasan 4 años y la Argentina sigue estancada por la pelea, por la impericia o por el enojo, diríamos, de quienes tienen la responsabilidad de conducir. Eso no es bueno, no le hace bien al pueblo argentino y creo que tenemos que ir al Congreso quienes pensemos más o menos y tenemos experiencia de gobierno, porque van a ser situaciones y momentos muy difíciles en donde va a tener que predominar la coherencia e, insisto, empezar a construir soluciones y no seguir tirando piedras ni tampoco poniendo piedras en el camino. Adán Bal, candidato a senador nacional por la lista 501, Partido Justicialista, muchas gracias por estar esta noche en Fuera de Juego con nosotros. Gracias, Eugenio. Muy buenas noches. Bueno. Y así pasaba el candidato a senador nacional del Partido Justicialista, Adán Bal. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con el informe de Sabina Melchor y Celso Bel sobre el Congreso Latinoamericano de Primera Infancia, mañana aquí en Gualeguaychú. Y no se olvide, finalizamos hoy nuestro programa con Daniel Enz y el actual ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso.